Muy buenas noches. Vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por su atención. Vamos a iniciar esta sesión y este inicio del curso sobre los Evangelios y el Nuevo Testamento. Entonces, estoy compartiendo una pequeña presentación que es para ayudarme en este trabajo de, eh, de ubicarme y ubicarlos a ustedes en lo que vamos a hacer en esta sesión. Entonces, el nombre de la sesión o del curso se llama Hechos, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Mi nombre es Josué Valentín Góngora. La presentación, primero de un servidor. Este, estudié teología también y una especialidad en Biblia, teología bíblica. Esta especialidad incluye estudios de hebreo, de griego, incluye estudios de análisis de textos, este, en tres años, en 6 semestres de la especialidad de teología bíblica, con énfasis en la exégesis bíblica. Y ahora estoy con ustedes para compartir esta, eh, este curso, esta reflexión sobre los evangelios sinópticos. Eh, Nada más para decir una cosa, que sobre mi trabajo de tesina para terminar mi curso de teología bíblica fue sobre el Evangelio de Lucas, Lucas 11:1-13, que es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Ahí dediqué mi último año de formación a estudiar el Evangelio de Lucas, en particular el Padre Nuestro. Eso es más o menos para dar una idea de quién está aquí frente a ustedes o con ustedes para impartir este curso sobre los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles. Bueno, ahora les pido también a cada uno de los participantes que me ayude con su presentación y también con una expectativa. También les pediría después que me hagan una hojita de 20 líneas, de 15 líneas, donde se presenten, porque se me va a olvidar luego, así, y me pongan las expectativas. Aquí también me van a hacer un favor de decir qué esperan del curso, qué esperan aprender, qué esperan conocer, qué esperan obtener o adquirir de este curso de los evangelios sinópticos junto a los hechos de los apóstoles. Entonces, por ahí estamos y empezamos, por favor, con la participación de ustedes con su presentación y su expectativa. Por favor, quien guste empezar. Buenas noches. Soy Joel Antonio Redondo. Estoy en Guadalajara. Me gusta mucho la materia de Evangelios Sinópticos. Tuve la fortuna de leer el libro de José Luis Sicre, que se llama, creo que El Cuadrante, y el de Pablo Hoff, que es Y se hizo hombre. Entonces, me gusta la materia. He leído algunas cosillas de la materia, entonces tengo expectativas medias, en el sentido de que espero que me sorprenda el curso. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues estudié leyes, estudié letras españolas, fui fraile capuchino y ahora estoy enfermo, tuve una enfermedad y ahorita estoy desempleado. Por eso tuve tiempo de meterme a estudiar teología. Entonces aquí estamos esperando que todo fluya bien. Me gusta, desde que vi que teníamos esta materia, me dio gusto. Entonces sí creo que sí tengo alguna expectativa. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, por ahí está en la bibliografía ya lo que usted ha leído de José Luis Sicre y otras cosas más. Bueno, otro, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Renovato. Estoy en Monterrey, Nuevo León. Tengo 44 años y pues voy
empezando, es mi segundo cuatrimestre, y pues trabajo en una casa de empeño acá en Monterrey. Y en cuanto a lo de la teología, pues me entré porque me gusta conocer más a Dios y poderlo enseñar. De hecho, trabajo en una iglesia, ayudo ahí al pastor a, sí, a predicar, a la enseñanza. Y y pues que esta materia, pues tengo expectativas altas, ya que eh, este, lo conozco, pero no a profundidad. Y pues a veces quisiera también, pues ahorita que estaba viendo las biografías que está poniendo, pues empaparme también de eso, porque a veces uno nomás se basa a lo que es la Biblia y me pierdo a veces mucho de comentarios así externos. Y pues tengo la expectativa de aprender bastante. Muchas gracias. Hola, buenas noches. No sé si me alcanzan a ver, una disculpa. Estoy en el Sí, trayecto cómo no. del aeropuerto. Yo soy Dalia Escalante, yo soy ingeniera. em, Estoy casada, tengo 37 años. Y bueno, mi expectativa de la materia y de la carrera, pues, es empaparme y entender más a profundidad pues, los temas relacionados con Dios, ¿no? Siempre tengo ya muchos años en la iglesia, pero bueno, quiero profesionalizar mi fe. Muchas gracias. Sí puedo yo, maestro. Claro que sí, adelante, por Bueno, favor. yo soy Maruca, soy licenciada en Derecho, vivo aquí en Saltillo. Ya terminé mi época profesional, cerré este ciclo, entré a estudiar esta licenciatura porque quiero conocer a Dios, porque dicen que lo que no se conoce no se ama. Entonces, pues si no lo conozco, no lo puedo amar, no sé qué sea eso. Entonces, no estoy en ninguna religión. Por tradición familiar soy católica, pero no lo practico. Practico más el espiritismo. Y y pues aquí estoy, no tengo ninguna expectativa, maestro, lo que sea su voluntad. Gracias. Gracias a usted. Sí, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Salvador Simón Antonio, de la Huasteca Sur de San Luis Potosí, una de las 3 huastecas muy conocidas. Este, Estamos trabajando en la obra, en la iglesia, como administrativo, eh, y bueno, secularmente soy docente de colegio de bachilleres, estudios, licenciatura en informática. También estamos estudiando maestría en teología. ¿Qué expectativa tengo yo de esta materia? Bueno, sobre todo fundamentar parte de lo que han sido los evangelios sinópticos. Necesitamos saber quiénes fueron los escritores, ¿verdad? Toda la oralidad escrita y escrita de todos los participantes de estos libros principales. Y bueno, pues tener las bases, que son la parte esencial de la teología, ¿verdad? Entender todos los conceptos y, bueno, socializar entre los compañeros, creo que es importante. Eh, no nos caracteriza una religión como tal, no es ni pentecostés, ni bautista, ni reformada, ni nada de eso. Tenemos una acepción religiosa, pero es interdenominacional. Entonces, prácticamente nos relacionamos con todos. Muchas gracias. Adelante, el que falte, por favor. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Jaramillo, me voy incorporando a la clase. Sí, pero ya vi de qué va.
Ok, sí, pues mire, le comento, si No, la dentro, máquina me cobra. dentro de mis, ¿Por qué es eso? Qué feos creo modos que la tienen. señora tiene abierto el micrófono. Hay que Es, avisarle. sí, mire, maestro, es muy sencillo y quiero ser muy práctico. Yo quiero tratar de extraer la mayor cantidad de conocimientos posibles, ¿verdad? En este caso, de usted y mis compañeros, he tenido un crecimiento que me faltaba, que me debía a mí mismo con respecto a este tema, sí, y de la obra del Señor. Entonces, es un compromiso que tengo conmigo, un tratado, sí, en ampliar esta dimensionalidad humana. eh, Desfavorablemente, me he distanciado un poquito de lo que es el camino, bueno, en mi mente, ¿verdad? El Señor nunca se aparta de nuestro lado. Em, entonces, el compromiso es retomar, aprender, sí, y estar en la mejor disposición de las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho a usted y a mis compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante, por Sí, favor. mi nombre es Rodolfo Nájera. Sí. Pues soy ingeniero industrial. Bueno, mis expectativas acerca de la materia es pues aprender sobre las similitudes y diferencias, ¿no?, entre los evangelios sinópticos, los elementos comunes y pues, las Hace particularidades frío, de cada uno. vas a abrigarte. Y pues asimismo el contexto histórico, religioso, social, etcétera. Eso es lo que Sí, espero de está todos. como húmedo el ambiente, es raro. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Son todos, ¿verdad? ¿Falta alguno? Falto yo. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Mi nombre es Paloma Jaramillo. Soy originaria de Saltillo. Tengo como 12 años viviendo en Texas. Estudié una ingeniería y mis expectativas son más prácticas. Aunque me gusta leer y escuchar conferencias y asistir a cursos para conocer un poco más de la palabra. La verdad es que todo se me olvida, o sea, ya para mañana ya todo se me va a olvidar. Entonces, yo voy más a lo práctico, al, no tanto acumular conocimiento, sino más bien en la relación personal que tengo con el Señor, con Dios. Entonces eso es lo que yo busco más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ariel Guzmán. Soy arquitecto, estudié en Saltillo. Crecí en un hogar evangélico bautista y esa es mi extracción. Mi papá era maestro de Biblia y recién estaba platicando con mi hermana de todo esto que vemos acá y nos acordamos cómo mi papá nos dejó esa semilla. Mi expectativa es, como la mayoría de los compañeros, es profundizar, ¿verdad? Verlo, a lo mejor está mal que lo diga, pero verlo más allá de lo que nos han enseñado en nuestras respectivas congregaciones, ¿verdad? Sino el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde, para tener, como dice el Pablo, defensa de nuestra fe, con aquellos Pues que no estoy la en tienen. clase. Eu, Siga, siga, adelante, por favor. Dice que el Mi micrófono expectativa es esta, abierto. ¿verdad? Profundizar y como dice la compañera Paloma, pues que todo esto se vuelva práctico, ¿verdad? Se nos vuelva a nuestra segunda piel, Pero que me dice él que yo me mandó un mensaje. sí, le mandé un mensaje que tiene su micrófono abierto, Tienen el Maruca. micrófono abierto, por favor. Sí, entonces esa es mi expectativa. Los últimos años me he acercado a una corriente porque mi abuelo era judío, a una corriente que se llama Raíces Hebreas de la Fe Cristiana y lo que hace es conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, como bien el maestro Camino de Maús en el Evangelio de Lucas dijo a todo lo que la ley y los profetas decían de él, que en él se cumplieron. Creo que los evangelios, no sé si vayamos a tocar el libro de Juan, porque
el Evangelio de Juan porque no está dentro de los sinópticos. Pero bueno, igual la expectativa es aprender lo más que podamos en esta clase, de usted y de lo que los compañeros que pronto se van a dar cuenta tienen su bagaje. Gracias. Muchas gracias. Ya, ¿son todos? ¿Falta alguno? Bueno, vamos entonces a ver después de la presentación aquí en nuestra diapositiva. eh, Vamos a ver la parte de un pequeño contenido diagnóstico y que me ayuden por favor a participar en él. Primero, ¿cuál es el primer evangelio que se escribió? Adelante. Se supone que es el de Marcos, ¿no? Bueno, Ujú. siempre se pensó que era Mateo porque estaba primero, pero los últimos estudios han demostrado que probablemente de los que están canónicos es Marcos. Marcos y Q son los más antiguos. Ujú. Bueno, Marcos Q no llega a ser como tal un evangelio, sino un antecedente de los evangelios. Sería como Pero una colección de una frases del fuente, Señor. sí, Ajá. no llegó a ser un evangelio, pero está ahí en el respaldo. Después vamos a ver esa parte. La siguiente pregunta, otra persona, ¿quiénes son los personajes que escribieron los evangelios? Pues así como tienen su nombre, ¿no? Se le atribuyen a Mateo, a Marcos y a Lucas. Exactamente. Mateo, Marcos, Lucas. Muy bien. De ahí vamos a desprender varias cositas. Por ejemplo, Mateo está vinculado con los apóstoles. Marcos y Lucas no están vinculados con los 12, están vinculados con una siguiente generación. Marcos, que acompañaba a Pedro y también acompañó a Pablo, y resulta que fue en la historia de los Hechos de los Apóstoles, fue el que hizo que se pelearan Pedro y Pablo a causa de que se quedó con uno y no se fue con el otro Marcos, y por eso es este personaje, el Marcos. Pero había que pensar si ese personaje Marcos, del que habla los Hechos de los Apóstoles, es el que elaboró el Evangelio llamado de Marcos. Y de la misma manera Lucas, que está vinculado con la tradición de Pedro y de Pablo, o sea, discípulo de Pedro y Pablo, más de Pablo, Lucas. Bueno, por ahí nada más, pero sí estamos ahí en que los personajes, para tenerlos y conservarlos en nuestra mente, Mateo, Marcos y Lucas. Unos de primera generación, Mateo, digamos así, y otros de segunda generación. Hablamos de primera generación como papás, nietos, bisnietos, y así más o menos podríamos decir, primera generación son los discípulos que directamente estuvieron y conocieron a Jesús, los 12. Pero recuerden que no nada más hubo 12, sino hubo 72 o 70, y hubo mujeres, todas, María Magdalena y otras mujeres, todos esos, María Magdalena, Pedro, Juan, todos los discípulos, apóstoles y todos los que estuvieron con él, que algunos no tienen nombre, no son mencionados, Saqueo y todos los demás, todos esos son discípulos de primera generación. Ahora, los discípulos que fueron después evangelizados y se unieron a la iglesia, a la comunidad de los apóstoles y los demás, a eso le llamamos la segunda generación de creyentes. Y luego viene la tercera generación de creyentes, los que llamaríamos los escritores, que serían esos grupos de discípulos que ya aprendieron o que ya no estaban tan cerca de Jesús en el tiempo, pero que para conservar la memoria pudieron ellos escribir, bien sea que escribieron una parte o bien sea que ya precisamente elaboraron todo un evangelio como Mateo, Marcos y Lucas. Quedémonos pues con los nombres de ellos tres, pero también quedémonos que son frutos de una larga tradición, que los evangelios como tal son de tercera generación, así como los teléfonos que hablan de primera, segunda, tercera generación. Así más o menos, los evangelios son
es fruto de tercera generación, o sea, de los discípulos de los discípulos, más o menos por ahí está. La siguiente pregunta, ¿cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? Yo tengo entendido que es la epístola de Tesalonicenses, precisamente escrita por el apóstol Pablo en los años 50, 51 después de Cristo. Así es, exactamente. Y nos damos cuenta entonces que dentro de la redacción del Nuevo Testamento existen algunos textos primeros que no consistieron en hablar directamente de Jesús, sino que fueron catequesis sobre la vida en comunidad, bien sea en aspectos dogmáticos, en aspectos litúrgicos, en aspectos morales, en aspectos escatológicos, como lo trata la carta de los Tesalonicenses, que su preocupación no era describirnos a Jesús, que la preocupación era enseñarle su mensaje a la comunidad de Tesalónica para que la comunidad de Tesalónica viviera el mensaje. Y entonces, ¿dónde estaba lo de Jesús y su mensaje y su obra? Pues era, digamos que una de memoria y otra en pequeñas historias orales, tal vez, que los evangelistas, que las comunidades sabían, pero todavía al tiempo de Primera de Tesalonicenses, tal vez estaban apenas en confección los evangelios, no se habían todavía elaborado, se tenían como pequeños este, relatos, pero todavía no estaba elaborado. Hasta 20 años después, si hablamos del 50, hasta 20 años después, en el 70 es que ya probablemente aparezca el Evangelio de Marcos y después a los 80, al año 80, aparezca el Evangelio de Mateo y de Lucas. Bueno, todo Quiero esto que estoy agregar, así como diciendo, adelante, a ver. doctor, creo que ahí también, aunado a la política, se manejaban dos grupos, los saduceos y los fariseos. Sí, recordemos que eso, dentro de la etapa que viene arrastrando, la etapa intestamentaria, no había ¿cómo poder decirlo? Un escrito tal cual, en el cual se regían. Creo que ahí había una laguna de conocimiento bíblico. Yo me estoy refiriendo al ámbito político, porque si usted se da cuenta, nos hemos dado cuenta, hemos leído, quienes llevaron a Jesucristo a la crucifixión y a la sentencia, ¿sí? Entonces creo que esa parte también tiene que ver, porque ahí el apóstol Pablo hablaba, como usted bien lo menciona, hablaba de la humanidad, o sea, el trabajo que se hacía. Y sin embargo, bueno, surgieron no nada más dos grupos políticos sectarios, surgieron otros más. Bueno, ese es mi comentario. Sí, correcto. En el tiempo de Jesús había esenios, fariseos y saduceos, y había otros grupos más, había incluso paganos griegos, paganos romanos, este, egipcios, alejandrinos, o sea, había una variedad de contextos culturales. Posteriormente, cuando ya se afianza la fe en Jesucristo, dentro de la misma comunidad de los creyentes en Jesucristo, hay no bandos, pero sí hay dos mentalidades, digamos, la mentalidad judeana, los de ahí de la Palestina, y los que eran extranjeros, los helenistas que se les llamaba. O sea, que tal vez eran creyentes, eran judíos, pero ya vivían en otros lugares que ya no eran como cosmopolitas, o sea, ya vivían en otros lugares, es decir, que, que gozaban de otros elementos culturales. Y entonces ya no hablaban exactamente el hebreo o el arameo, hablaban ya el griego. Y por lo tanto, esa es una mentalidad, la de los helenistas y luego los judaístas. Y así se vino posteriormente la creación de las comunidades, pero eso ya después de Jesús, tiempo posterior a Jesús, vienen estos grupos, estas comunidades. Bueno, sigamos con la otra pregunta, ¿qué es un querigma? Un querigma es un anuncio, una enseñanza. Exactamente, un anuncio, esta palabra querigma viene de un verbo griego
Es una palabra nueva, digamos que en el vocabulario, para nosotros seguramente no, porque lo usamos mucho en el ámbito religioso, pero para el ámbito general, no se ocupa tanto, no aparece en otros ámbitos, en otros contextos, pero viene de una palabra griega que significa, que es el querizo, que significa proclamar, anunciar. Entonces, de ahí viene el querigma como un conjunto de elementos o de enseñanzas que proclaman un mensaje de carácter salvífico. Y el mensaje por excelencia es que Jesús ha venido a salvar al ser humano, rescatándolo de la muerte y del pecado. Y a los pobres la buena nueva, darle a los pobres la buena nueva, la curación a los oprimidos, todo lo que nos dice, lo dicen los evangelios. Bueno, sigamos en la otra pregunta. ¿Qué es un evangelio? Son los relatos de la vida de Jesús, ¿no? Relatos de la vida de Jesús. Buena Sí, nueva. lo en escrito. En su término general es una buena noticia, y yo le atribuyo que querigma lo entiendo así, como que está basado en el mensaje central, como que en la doctrina de salvación, mientras que el evangelio, bueno, es una noticia nada más. ¿Es correcto? Pues casi serían sinónimos, solamente que a lo mejor es más amplio evangelio y es más, digamos que viene más del corte del profeta Isaías, que era, el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. El segundo Isaías 49. Y de ahí viene esta palabra evangelio, de ese anuncio, de ese buen mensajero que anuncia las buenas nuevas. Y que evangelio es como aquí es acontecimiento religioso, pero en la realidad, en el mundo político, que hablaban del mundo político, está vinculado mucho con las noticias que el emperador daba para su imperio, para sus pueblos dominados. Las noticias que el emperador daba a los demás, esa era la buena nueva, las noticias Sí. que salían del parte del imperio y que después es retomado en el ámbito religioso para hablar de la buena noticia que Jesús trae a los pobres. Además del vínculo que tiene con, como les decía yo, con el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Bueno, aquí una pregunta. Yo me desconecté ahorita tantito por cuestiones del Wi-Fi, pero entonces estaremos diciendo que el querigma es el primer anuncio. Sería muy parecido, por ejemplo, en el mundo evangélico a el plan de salvación, ¿no? O sea, como cuando tú le predicas a alguien en corto de qué se trata el evangelio, ¿no? Sería un resumen, un primer anuncio, ¿no? De Jesús vino para salvarte o algo así, ¿no? Un anuncio corto. Y evangelio, como bien lo dice usted, tiene más bien que ver como una buena noticia, pero como dice usted, en la antigüedad era para anunciar una victoria militar o el nacimiento de un rey, ¿no? O sea, buena Sí, noticia, pero importante. Es ese lo que es está más diciendo. amplio. El término evangelio es más amplio, el término querigma es más concreto y va más al detalle de la acción. El querigma es, hay este acontecimiento salvífico hecho por tal persona que provoca en ti o en la comunidad tal situación. Entonces, la salvación, la liberación del oprimido. Digamos que el querigma, por excelencia, podríamos llamar a verlo lo de Lucas 4, donde se para Jesús en la sinagoga de Nazaret, si no mal recuerdo, y ahí empieza a hacer una serie de reflexiones, tomando en consideración el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, dar la vista a los ciegos y todo lo que ahí, proclamar la liberación a los oprimidos, todo eso. Y eso en general, que un querigma. Y el querigma más resumido está en que Jesús ha muerto y ha resucitado para la salvación de la humanidad, del pueblo. Digamos que en esas dos perspectivas es querigma.
Ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que pudo escribirse de los evangelios? ¿Qué es lo primero que pudo escribirse de los evangelios escritos? ¿O La pasión. cuál cree que sería lo primero? La Profe. pasión, ahí está claro porque es pasión, porque hay estudios que han demostrado que fue lo que se escribió primero, por eso es más largo. O sea, los evangelios no están equilibrados, no son narraciones equilibradas en su contenido. O sea, no tienen la misma extensión todas sus partes. La razón por la que la pasión y la última semana son más largas es que es el texto que se escribió primero. Ya después se le fue agregando las parábolas y el resto del contenido, ¿no? Por eso es que son como monitos cabezones, ¿no? Es como homúnculos. Patitas cortas, cuerpo corto y cabezota. O sea, la parte más larga es la pasión. Profe, Sí, dos y comentarios. además, así adelante. Mire, estamos acostumbrados a levantar la manita para participar y no interrumpirlo. ¿Sí Sí, ven la manita aquí en mi cuadro? correcto, adelante. Entonces, para que no interrumpirlo, siempre que alguien quiere hacer un comentario, levanta la manita. Porque a veces sí es odioso la interrupción. Y no sé, en esa pregunta, igual antes de escribirse, cualquier libro se transmitía oralmente, ¿verdad? Por aquellos que, como dice el apóstol Pedro en su carta, los que lo vivimos de primera mano. No sé, esa pregunta sí se me hizo extraña. Y yo me imagino cuando el apóstol Pablo iba a predicar, lo esencial era demostrar que el Mesías prometido todas las promesas del Mesías prometido se habían cumplido en Jesús, en el Jesús histórico. No sé si sea esa la parte que primera, que es lo primero que pudo escribirse de los evangelios, ¿no? El mensaje de salvación a través de la cruz y resurrección del Mesías, me imagino, ¿no? Ya usted nos dirá. Querigmas, títulos, narrativas también cortas. Dice, el principio es, aunque no le contradigo, pero lo más corto es lo más antiguo, es un principio de la crítica del análisis literario. Lo que está más escueto pudo haber sido primero. Entonces, eh, no todo la lectura de la pasión, sino elementos primeros de la pasión, y de ahí se fue agregando hasta hacerse una narrativa más mayor. Que levanta la mano, Salvador. Sí, respecto a los escritores, bueno, hablemos de Mateo y Lucas. Pues lo primero que escribe aquí yo siento que es la historia y vida de Jesús y los hechos de Jesús, porque de ahí se basan bueno, considero que son los 4 evangelios, y los 4 lo narran de forma diferente. Obviamente todo está relacionado con la vida de Jesús. Entonces yo siento que son los hechos e historia de la vida de él. Sí, adelante. Ahora, déjeme ver. José Antonio, que levantó la mano. Y a ver si Joel por acá. Antonio, sí. Bueno, Joel por Antonio. lo que está diciendo Salvador, de que son los hechos que narran y que parece que narran cosas diferentes. Por eso se llaman sinópticos estos tres, porque pueden ponerse en 3 columnas y narran hechos, casi los mismos hechos. O sea, los sinópticos narran más o menos las mismas partes del ministerio de Jesús. Y el Evangelio de Juan, que es el Evangelio teológico, narra otra parte, ¿no? Otras experiencias de Jesús. Entonces podríamos decir que es como si van en un camión y del lado izquierdo van Mateo, Marcos y Lucas, y del lado derecho va Juan. O sea, van viendo el mismo camino, pero unos van del lado izquierdo del camión y otros van del lado derecho. Sería Juan el que va del lado derecho, ¿no? Se narra cosas diferentes, ¿no? Bueno, José Luis Sicre considera que Juan se escribió más tardíamente y está escrito para cristianos de segunda generación, gente que ya tenía 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas son escritos más tempranos y son el anuncio del Evangelio. Entonces, el que escribió Juan ya conocía los anteriores y por eso no se repite. Por eso no escribe las mismas parábolas y el mismo camino, ¿no? Ese es más o menos, ¿no? Entonces,
el Evangelio siempre habla sobre Jesús, sobre la divinidad de Jesús, pero en este caso, los que estamos estudiando los sinópticos, se pueden poner en 3 columnas y casi narran los mismos eventos, vamos. ¿Alguien más que quiera una opinión? Otra más, aparte de la del perrito. Bueno, he leído algunos artículos que los sinópticos y Juan no los separan tanto, le encuentran bastante interrelación. Hay varios textos interrelacionados. Este, por lo tanto, sí hay dos líneas exactamente, pero que así que no se crucen para nada, no, sino que a veces sí entran Juan o los sinópticos dentro de algunas líneas de Juan y Juan entra dentro de algunas líneas de los sinópticos. Hay algunos artículos que nos van enseñando ese comparativo entre las relaciones que existen entre Juan y los sinópticos. Bueno, seguramente lo que más probablemente haya escrito sea el relato de la pasión, no un relato tan grande como el que tienen ahora los evangelios, más pequeño, de transmisión oral o con pequeñas redacciones que se fue complementando hasta dar toda la estructura que hoy tiene el relato de los evangelios. La siguiente pregunta es, ¿los evangelios parecen biografías al modo de otros personajes de la historia? Puede considerarse con sí que hoy no, pero dar lugar a reflexión. ¿Son los evangelios biografías como los otros personajes de la historia? Ariel levantó la mano. Sí, el tema central es el mensaje del Eterno, ¿va? Que poco a poco al ir introduciéndonos más al estudio de ellos, pues nos damos cuenta, ¿va? Que era el mensaje del Eterno, pero paralelamente podemos encontrar la biografía de muchos, ¿verdad? Y yo me imagino en una forma de aplicación práctica, pues de que de alguna manera nos reflejan a nosotros, ¿no? Podemos ser el joven rico, podemos ser Nicodemo viniendo de noche, ¿no? O sea, hay biografías, hay trasfondos, hay contextos, pero pues el mensaje es uno solo, ¿no? Si la biografía nos referimos no a las nuestras, sino a las biografías de Jesús, biografía de Jesús. Sí, los evangelios parecen biografía. Me faltó ahí entonces ponerle, los evangelios son una biografía de Jesús, como otras historias son de otros personajes históricos, como otras biografías. Se parece el evangelio a una biografía sobre Jesús. Acá ahora le voy a preguntar a los que han estado callados Sí, para que me ayuden también. ahí hay unas Rodolfo, manos levantadas. María, Salvador, unos que no han participado. Por aquí me gustaría escucharlos también, a los que no han participado. Aquí está, que tiene Univas, ya se me olvidó el nombre. Está Paloma, está Jonathan, Dalia Belén, Yo María, creo, Rodolfo, adelante. yo participé una vez, pero bueno, yo creo que no parece en una biografía de Jesús. Yo creo que hay una enseñanza mucho más grande que la de un solo personaje que redacta eh, o que detalla dónde nació, cómo pasó los años y qué fue lo que hizo. Yo creo que es mucho más allá porque como decía Ariel, creo que también toca a una profundidad importante hechos de otras personas desde la relación con Dios. eh, y bueno, post pasión de Cristo, pues también relata los temas de Pentecostés, los temas
del compartir con los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no se parece a la biografía de una sola persona. Bueno, muchas gracias. Ahora aquí está otro hermano, tiene ahí en su nombre Univas. Y está Paloma, está Sí, Jonathan, Dalia Belén, maestro Héctor. Héctor. Sí, sí, maestro, coincido con lo que comenta la compañera. Más allá de la recolección de datos sobre una acción humana, ¿verdad? Sobre este mundo, que habla de un mensaje, de una trascendencia, sí, y es relevante como documento base, sí, como esta recopilación primaria, sí, porque de ahí parte hasta el punto en donde estamos. Entonces, el hecho concreto de que sea de lo que hay en estos primeros documentos es trascendental para el pensamiento actual, sí, para lo que ha sido, o sea, hablo del momento actual porque me encuentro en él, pero de lo que ha sido, voy a decirlo, desde el momento uno, sí, a lo largo del tiempo en toda la cronología. Entonces, no puede ser nada más una biografía, sí, es un mensaje en la dimensión más suprema, más espiritual, más divina que pueda haber. Sí, ese es mi punto de vista. Sí. Lo primero que estaba comentando, sí da la, la, la impresión que estaba yéndose por la idea de que sí, sí parecía una biografía, por lo que dice de que cómo ayuda a entender la persona de Jesús para nuestro tiempo actual. Entonces, sí tiene rasgos de biografía, porque si no tuviera así como el estilo de biografía, pues no estaría como desarticulado y no tendría forma. Otra persona, Dalia, Paloma, Jonathan. Sí, pues como decía usted, o sea, yo también, yo en lo personal yo sí lo veo como una biografía porque me enseña lo que Jesús, cómo empezó su ministerio, lo que él hacía, y claro que hay una enseñanza, pero en sí los evangelios es la historia de Jesús, nos enseña realmente lo que él hizo. O sea, en lo personal, yo sí lo veo como una biografía en el cual me deja una enseñanza. Sí, la idea que hay que dar con esa frase es la historia de Jesús. Eh, no completa, no todos los detalles, pero sí tiene la historia de Jesús, los evangelios. Ahora el siguiente que levantó la mano, Paloma. Ya después vamos a pasar con que tenía levantado. Mm, Adelante, por favor. Bueno, pues contestando la pregunta, técnicamente no es una biografía. Para hacer una biografía, pues faltarían todos los detalles, ¿verdad? De lo que fue toda la vida de Jesucristo. Y pues no es así. Y como seguramente usted nos va a decir más adelante, también entre evangelios encontramos diferencias. Lo comentaba hace rato el compañero José Antonio. Marcos lo va a narrar de una forma, con con su personalidad, y Lucas con su pluma, y a Mateo. Entonces, aunque sí narran la esencia, pues vamos a ver que hay cosas que no coinciden exactamente, pero no por eso significa que no es verdadero, sino que simplemente pues son diferentes plumas, diferentes puntos de vista. Gracias. Alguien que tenía levantada desde el principio de la mano, que no lo veo, Salvador. Y respecto a que no es meramente una biografía, pues sí, ¿no? La Biblia no se interpreta como una biografía, ni incluso una historia o poesía directa. Hablemos de la vida trascendental, como lo mencionaba el compañero. Lo que enfoca aquí es darle prioridad a la parte apologética y teológica precisamente de los evangelios. Buscan representar la significación religiosa
Entonces, si lo vemos así como que políticamente, el- en ese entonces el movimiento religioso se tenía que proyectar, pero se tenía que basar en los hechos reales, en este caso, pues, la vida de Cristo. Es mi aportación, doctor. Eso que dice es la vida de Cristo, hay que decirlo así, es una biografía o es la vida de Cristo. No al modo de las biografías actuales, pero Exacto. ya son nos proporcionan detalles para conocer a Jesús. No, ni siquiera una biografía actual presenta detalle a detalle de todas las cosas, de un filósofo, de un pensador, de un literato. En el caso de Jesús, no tiene todos los detalles, pero tiene ciertos elementos que van caminando y nos van comunicando cómo es el personaje, que se enoja, que come, que platica, que tiene sus familiares, que tiene sus adversarios. Todos esos detalles, pues ya nos hablan que si lo concretáramos nada más sin el fenómeno religioso, sino todo lo demás, que no fuéramos religiosos, nos daríamos cuenta, ¿no? Pues me está enseñando esto, que este personaje se relaciona con tal persona, tiene tales amistades, tiene tales enemigos, tiene tales situaciones, o enjuiciado, y si le vemos más atrás, nació en tal lugar, o sea, sí hay bastantes detallitos que nos van ayudando. José Antonio, Joel Antonio. Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que no son biografías y voy a decir por qué. Bueno, para empezar, bueno, como bien lo decía Paloma, una biografía moderna tendría que estar más equilibrada en lo que es la infancia, la adolescencia, la juventud, la parte adulta y la vejez. O sea, hay un equilibrio en las biografías modernas. Tampoco se parece a lo que se escribía en aquel tiempo, que eran las vidas de los héroes en Grecia y en Roma. Los evangelios sí tienen datos biográficos, pero son menores y se limitan más que nada a 3 años de la vida de Jesús. O sea, no abarca toda la vida de Jesús. Entonces no cumple los requisitos de lo que sería una biografía. De hecho, el género evangelio es un género literario que surge en esta época y es específico, y es hablar sobre Jesús. O sea, es un texto que habla sobre Jesús y lo presenta como el Hijo de Dios, y aunque es un texto narrativo, no es una novela, no es una biografía, no tiene sus propias características, que es la finalidad, como lo dice Lucas y como lo dice Juan. O sea, dice Juan, escribo estas cosas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que tengan vida. Y Lucas dice, Teófilo, te escribo estas cosas para que sepas la exactitud y la verdad de lo que te fue enseñado. Entonces, no es una biografía porque no cumple con los requisitos, aunque tenga datos biográficos. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, no es una biografía porque solamente habla de 3 años de la vida de Jesús, no de los 33 o los 40, ¿verdad? Como lo dicen. Pero bueno, sí tiene datos biográficos, pero son menores. Y la finalidad es distinta, porque en la biografía tiene una finalidad y el Evangelio tiene una que ya especifica cuál es, que es que crean. Pero bueno, este, perdón que no me puedo quedar callado, pero me queman las cosas, ¿verdad? Porque decían, no, es que no, creo que no va por ahí el tiro. Sí, queremos que son datos, no queda claro lo de biografía porque hay quienes sí, quienes que no. En eso hay muchos expertos que lo dicen que no, otros que dicen que sí, y no nos metamos a toda la discusión, pero quedemos claro que sí tiene datos biográficos. No le acepto lo de menores, no son menores los datos, porque son acontecimientos importantes de la etapa adulta de la persona, con su proclamación, lo que contenía su mensaje, lo que contenía sus relaciones, interacciones con familiares, con discípulos, con enemigos, con rivales, con otras personas, con el mundo judío, con el mundo griego, y además el acontecimiento de su muerte. Otra cosa más, el asunto de la finalidad. Todo escrito tiene una finalidad y en ese sí, en la finalidad de los evangelios tiene como finalidad, ahí lo mismo lo dice, para dar a conocer o para como a Teófilo o el Juan, para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, toda la finalidad, un escrito tiene una ideología.
Entonces, tanto una biografía como otro tipo de escrito tiene una ideología y hay que considerar el Evangelio que su idea es mostrar la persona de Jesús de acuerdo al pensamiento de esas comunidades y sus representantes, Mateo, Marcos y Lucas, para que los que se les mostrara a Jesús lo aceptaran como dice, como Señor, como Dios, lo aceptaran como hacedor de milagros, aceptaran también el acontecimiento de su muerte y resurrección, aceptaran que tuvo un nacimiento prodigioso, milagroso, aceptaran que se acercaba a los humildes, a los pobres. Realmente entonces tiene una ideología, una finalidad como los demás escritos. Pero sí tiene, si no se acepta en totalidad que sea una biografía, sí tiene datos biográficos que no son menores. Bueno, vamos a seguir sobre esto, no acaba no vamos ¿cómo se dice? A ir a parcializar por un lado o por otro, simplemente los elementos que va teniendo el Evangelio y qué bueno que vamos haciendo estas reflexiones y discusiones que no son nada más las nuestras, sino que son las de los especialistas en el estudio bíblico. Ellos también reflexionan muchas cosas y nos van dando sus puntos de vista. Y así ustedes y así como un servidor, pues vamos expresando nuestros puntos de vista. Sigamos con la última pregunta de este pequeño diagnóstico básico. ¿Por qué hubo necesidad que Lucas, además de un evangelio, escribiera una continuación de los acontecimientos acaecidos con Jesús? ¿Por qué creen que hubo necesidad o por qué razón le atribuyen a Lucas para poder decir, pues no me quedo con el evangelio, sino que le hago su continuación en los Hechos de los Apóstoles? Ariel, por favor. Y dale. Si bien no sabemos cuándo fue la conversión de Lucas como una segunda generación, posiblemente pudo haber sido en el Pentecostés o en otros eventos cuando la iglesia de Jerusalén estaba en su apogeo. Obviamente que la principal respuesta es porque es la voluntad de Dios, ¿no? Pero él era un erudito, se conocía como el médico amado y acompañó al apóstol en muchas ocasiones, ¿no? Ya fue participante de primera mano en los eventos después de que el evangelio se empezó a difundir y aparte tenía la intención, ¿verdad? Podemos ver que el Eterno escoge a aquellas personas que tienen la intención y están preparadas, ¿no? Conocemos al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles porque vivió entre gentiles, nació en Tarso y el gentil era su vecino, a diferencia de Pedro, que con el gentil no podían ir a comer, ¿verdad? Igual Lucas, ¿no? Tenía esa capacidad, tenía esa mentalidad, tenía el conocimiento, pero sobre todo buscó, ¿verdad? Investigó, puso en orden, como dice ahí. Y no puede, alguien piensa que no podíamos entender las cartas sin los eventos narrados en el libro de los Hechos, ¿no? Es como una bisagra entre el Evangelio y, y las cartas, pero me estoy recordando la frase que dice al principio del libro de los Hechos, dice, lo que Jesús empezó a enseñar, él lo veía como una continuidad, ¿no? Empezó y acá seguimos, ¿no? Alguien piensa que el libro de los Hechos debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y yo agregaría a través de toda la iglesia. Porque como bien lo dijo hace rato, innumerables de personas sin nombres que los apóstoles no hubieran podido hacer. Me estoy acordando de aquellos jóvenes que bajaron a Pablo por una muralla para salvarlo. No tienen nombre, pero ahí están y así muchos más, ¿no? Es todo. Gracias. Dale a Belén. Sí, yo tengo el entendido de que hubo esa necesidad para dar claridad, compartir con, pues, con la primera iglesia, ¿no? Cómo, cómo compartir para especificar o dar claridad de cómo reaccionar ante ciertas situaciones que estaban pasando en la iglesia de aquellos tiempos.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, más que nada es eso, o sea, la primera parte de Lucas, el Evangelio, habla de lo que hizo Jesús, o sea, habla de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Hasta la crucifixión, la resurrección, etcétera. Y la segunda parte habla de lo que hizo la iglesia o lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia en la primera generación, ¿no? O sea, es sí, como la segunda parte, lo que hizo el Espíritu Santo y Cristo en la primera parte y lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia en la segunda parte, ¿no? Es como el complemento. De hecho, es en lo que siguió haciendo Jesús en la segunda parte también, ¿no? O sea, porque es el anuncio de Jesús en la segunda parte también. Bueno, ese es las cosas. En el primero, Jesús es contenido en cuanto a su vida, en cuanto a sus acciones, y en el segundo, en el Evangelio es sujeto, y en los Hechos de los Apóstoles es objeto. O sea, el sujeto que está ahí en el Evangelio de Lucas, o Y cualquiera de como los evangelios, como dice el que realiza las cosas. Y el luego en Espíritu, el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, es el punto de la predicación de los sujetos son los apóstoles, la comunidad cristiana, la iglesia, la acción del Espíritu Santo, y el objeto de todo eso es Jesús, el Cristo. A veces y también cambia de panorama. sí, y como dice Ariel, muchos le quieren poner el libro del Espíritu Santo, ¿no? O los hechos del Espíritu Santo. Así Es, es, pues la importancia que tiene la presencia, lo que se comenta de la acción del Espíritu Santo. Muy bien. Este, vamos a la siguiente parte y luego tenemos ya un diálogo, todavía tenemos tiempo. Entonces, bibliografía básica, y ahí es donde vamos a reflexionar y a debatir también. Es bueno debatir. Una Biblia, No, no nos dé por nuestro lado. ¿cuál? ¿Cuál? Una Biblia, ¿cuál? Este, entonces, a ver, ayúdenme ustedes. El mundo Ver, evangélico usamos verme, la Reina Valera. permítame tantito. A veces sacándonos nuestras, y incluso yo también cuando estuve investigando y trabajando, sacando nuestra propia idiosincrasia religiosa, porque nuestra idiosincrasia religiosa dice, mi Biblia es mejor que la otra, ¿no? Entonces, este, y yo también digo, no, pues sí, lo que yo estudié, donde a mí me dijeron, esa yo se la voy a dar, caray. Pero ahí es donde a mí también me quebró la cabeza pensando, las personas también, pueden tener otra nueva opinión sobre qué Biblia, cuál. Entonces, empezamos con Ariel y ojalá y todos participemos. A mí me gustaría que todos dieran su versión. Voy a ser breve para que todos participemos. Como usted lo dice, ¿verdad? Donde nos creamos, eso fue. Los evangélicos normalmente usamos la Reina Valera al 60. Ya también las más nuevas son las que están pegando, pero lo importante es tener una, ¿no? Y buscar, ¿no? Enamorarse. Para mí la Reina Valera va a ser fundamental porque me crié con ella, pero también encuentro un ritmo muy bonito en los salmos, en por ejemplo, el Magnificat y todos esos pasajes poéticos, me gusta mucho. Luego los escucho en la Biblia de Jerusalén, que aquí la tengo, y digo, ah, caray, no suena igual. Ajá, exactamente. Adelante, otro, por favor. Yo en lo personal uso también la Reina Valera. Se me hace, bueno, no, la verdad no he leído otras versiones, pero a lo que me han enseñado es la más cercana, pues, a la traducción de la original. Y porque a veces, bueno, ahorita como dice Ariel, las nuevas versiones también ayudan mucho porque hay palabras que a veces no usamos mucho o que no entendemos en la Reina Valera y las nuevas traducciones simplifican o hacen ver de una forma, aunque a veces
A veces en lo personal no comparto muchas porque a veces sí se van, este, le dan vuelta al texto y dan otro significado. Pero en lo personal, como dice Ariel, la Reina Valera es la que, sí, la que uno a lo mejor nos hemos acostumbrado a esta Biblia. Gracias, Paloma. Bueno, yo para estudio a mí me gusta más la Biblia de Jerusalén, pero la que tengo así para traerla para allí para acá es la latinoamericana, edición revisada en el 2005. Pero todavía, si quiero algo más claro, más para entenderse y disfrutar, agarro la Biblia edición para niños, que me parece muy, muy sabrosita para leer y para entender. Ujú. Gracias. El siguiente que levantó la mano, Héctor. Sí, yo me acuerdo que habíamos llevado ya una materia con el maestro Sosa, Roberto creo que sí, que nos explicaba esto sobre el tema de la Biblia, pero a mí me surge una pregunta en este momento. Yo recuerdo vagamente cuando fue los inicios del protestantismo, cuando estaba Lutero, uno de sus conflictos era esto, ¿verdad? Acercar, bueno, estandarizar, me voy a permitir utilizar este concepto, el, el documento como tal, con mucho respeto lo digo, sí. Pero, y, ¿qué hay, por ejemplo, de nosotros, de una persona como yo que carece de recursos lingüísticos para entenderla? O sea, estamos hablando, sí, de un mismo contenido, de un mismo mensaje representado por diversas palabras. Este, eso me parece un tanto complejo y difícil de entender. Sí, y escucho, sí, sí, ya habíamos tenido el antecedente de que hay diferentes metodologías de abordaje al mismo tema, pero era ese cuestionamiento de Lutero, ¿verdad? ¿Cómo van a amar, como lo dijo la señora, la señora Maruca en un inicio, cómo voy a amar algo que no conozco? Y en este caso, mi aproximación hacia él es a través de la Biblia, ¿verdad? Una de las aproximaciones, porque nuestra relación es diversa, y eso se me ocurrió ahorita, maestro. ¿Tiene alguna edición que usted siga, que usted lea, Eh, Héctor? lo más convencional es la Reina Valera, es la que tenemos. Hay dos, una de Jerusalén y una Reina Valera. Si me permite preguntarle a mi asistente, Paloma, ¿cuál tenemos en la casa? Es mi hermana, maestro. Tienen la versión, No se vale. tienen la versión latinoamericana, ¿no? Digo, yo la he visto en la casa, allá la tienes, es la No sé si la latinoamericana. lean. Pues es la que tienen allá. Sí, Gracias. sí. Sí, la latinoamericana, maestro. Sí, correcto, sí, sí. Ya Joel Antonio ya pasó o no ha pasado, ¿no? No, todavía no, profesor. Adelante, por favor. Comente, por Mi- favor. Primero, hay Biblias de traducción formal y Biblias de traducción dinámica. De las Biblias de traducción formal, muy buenas protestantes, pues está la Reina Valera, que es muy buena para estudiar, y la Nueva Biblia de las Américas, que es otra que también es una traducción formal muy buena. Y de las que son críticas, que son más facilitas de entender, pues está la Nueva Versión Internacional o las otras, ¿verdad? Pero bueno, o sea, una versión crítica muy buena del protestantismo sería Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, de las católicas, a mí me gusta mucho la Biblia de Jerusalén, pero la primera y la segunda edición, la del 67 y la del 75 creo que es. Creo que en la tercera edición ya lo echaron a perder, porque cuando arreglas algo que no está cuando algo que está bien, quieres arreglar lo que está bien, lo echas a perder. Esa es mi opinión, pero primera y segunda edición está muy buena de la de Jerusalén. Ahora, una edición crítica.
muy buena, y esta es católica, pero la aceptan muchos teólogos protestantes, es la Cantera Iglesias. La traducción Cantera Iglesias es la traducción crítica, probablemente la mejor traducción crítica en español. No lo digo yo, lo dicen los teólogos y lo dicen los críticos, ¿verdad? Es de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Y pues, le digo, incluso los teólogos protestantes como se me fue el nombre, el que escribió el libro, una teología sistemática recientemente, un español. Ok, luego le paso el dato. Él lo dice, la mejor traducción crítica que él ha leído es la de Cantera Iglesias. Y pues probablemente sea eso, ¿no? O sea, si queremos una versión más exacta o más cercana a la original, sería esa. Pero es difícil de conseguir. Entonces creo que las que son muy buenas y que son fáciles de conseguir serían Reina Valera y la Biblia de Jerusalén. Gracias. ¿Y usted cuál tiene en su casa y con cuál estudia, José Joel Antonio? Mire, yo estudio con la Biblia de Jerusalén de la segunda edición, con la Reina Valera 1909, y uso 1909. También tengo Versión 60, antigua. ajá, la versión antigua. Y también tengo la Cantera Iglesias. Pero, y también, bueno, y a mí me gusta mucho, pero eso es un gusto personal, la de Monseñor, ay, se me fue, la Argentina, Straubinger. Straubinger. Sí, me gusta mucho esa traducción. Y por una cuestión nacionalista, me gusta la del burrito. Latinoamericano. No, la del burrito, la Biblia del presbítero. Torres Amat, ¿será? No, es la única traducción que es hecha por un mexicano, pero es de la Septuaginta. No la tradujo de los griegos, no la tradujo, perdón, del hebreo, sino que la tradujo de la Septuaginta. Se me fue el nombre es un sacerdote, es la del burrito, es la más, no sé si la identifica, católica. No, 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 no sé cuál sea. Luego les mando la foto, pero es la de Editorial San Pablo. Vamos a checar entonces. Sí, Ariel, ¿ya sí, pasó? que es la ¿Ya única pasó? Biblia traducida, que es la única Biblia traducida por un mexicano completa, ¿eh? Es la única traducción mexicana completa de la Biblia. Y por eso la leo, porque es una cuestión nacionalista. Pero de gusto, pues la otra. Correcto. Gracias. Ariel, ¿ya pasó? No ha Me, pasado. ya pasé, pero ahorita Vamos que a que pase ahorita el otro y al final ya bueno, le sí, damos la palabra. ahorita me espero. Sí, por Ahorita me favor. espero. Sí. ¿Qué falta? ¿Qué Yo, falta? Perdón, yo falto. Sí, Agustín Magaña, perdón. Presbítero Agustín Magaña, ya es lo último. gracias. Bueno, yo, chiquita, mediana, grande, blanca, vino y verde, la latinoamericana es la que yo tengo y la que conozco. Correcto, Dalia. Gracias. Maestro, una Adelante, disculpa porque no Dalia. puedo levantar la mano. Tengo un problema técnico aquí con mi teléfono. Sí, no, no, no se Me preocupe. informa, De todas maneras, ahorita ya estamos escuchando. sí, Ah, una pregunta. ¿Puedo? sí, adelante. Maestro, usted sabe que en el Antiguo Testamento dicen que esos libros fueron conocimientos que les dio Dios. Todos esos escritos fueron iluminados y pues dictados, ¿verdad? Es una palabra divina. Aquí en estos que usted nos está tratando de enseñar esta noche, ¿cuándo fueron inspirados y por quién? Bueno, hasta ahorita no he mostrado ningún documento ni nada. No, no tengo. Está ahí en la diapositiva de lo que quiero explicarles, pero hasta ahorita no les he explicado de ningún inspirado. Por eso empezamos con la Biblia. No, no, no sé responder a eso de la inspiración de algún documento. Simplemente quedamos todos en la certeza de que la Biblia es un texto inspirado, un escrito inspirado. Inspirado quiere decir que personas
en su contexto cultural, iluminadas por el Espíritu Santo, pudieron escribir algo relacionado con la fe y con la comunidad, para el bien de la comunidad y que trascendió el tiempo. Y lo más que conocemos nosotros que ha llegado, que en Jesucristo, quien ha sido el inspirado por Dios por excelencia. Del otro no hay como tal una inspiración. Si yo no he presentado ningún otro material, ahorita voy a presentar unos para que en el conocimiento general, pero como categoría de inspirados, pues no están en la categoría de inspirados. Correcto. ¿Alguna otra pregunta que tenga, hermana, que habló de la inspiración, o me equivoqué en la apreciación de la que? Sí, o sea, yo quería saber si venía de la misma fuente divina o no, ¿verdad? Porque Sí. pues dicen que hay un Dios que inspiró a los judíos y de Ajá, ahí nació Jesús y por su prédica fue condenado, ¿verdad? sí, Entonces yo quería saber si también esto que usted nos está enseñando los sinópticos fueron inspiración divina a la resurrección del Nazareno. sí, nosotros pensamos que es la continuación de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que se concluye, que se desarrolla en el Nuevo Testamento, ya en una persona concreta llamada Jesús. Y por lo tanto, lo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron y los demás autores del Nuevo Testamento, pues todo está dentro del orden de lo inspirado por Dios. Lo que en el Antiguo Testamento se habla de profetas, ahora en el Nuevo Testamento se habla de apóstoles, de evangelizadores, de evangelistas y de fieles que han colaborado en la elaboración del texto sagrado del Nuevo Testamento. No sé si respondí. Y trataré de decir gracias, trataré de Ah, asimilar eso, gracias. Gracias a usted. Otro más, por favor, que me diga sobre su Biblia. Ya se fueron. Aquí estamos, creo que ya fueron todos. Rudy, ¿ya ¿Ya? participaste? No, apenas iba Ah, ok. a participar. Bueno, en mi Adelante. caso yo la que utilizo es igual la Reina Valera, 1960, por su, bueno, pues desde me la inculcaron, ¿verdad? Pero también por su fidelidad a los textos originales y el lenguaje clásico que se utiliza. Pero también me gusta mucho la NTV para, pues es como que un poco más fácil de entender, ¿no? La nueva traducción viviente. Esas dos son las que utilizo más. Muchas gracias. Ya sí son todos. Entonces, ahora vamos a ver otros elementos. Para el discernimiento, a ver qué puede servir para qué Biblia tomar. Hablemos de la Reina Valera en general, sin entrar en detalles más particulares. Hablemos de la Reina Valera, que tiene una traducción de carácter, en algunas partes, literal de la palabra, y que por lo tanto esa literal de la palabra, literalidad de la palabra y y sintáctica, literalidad sintáctica, ayuda mucho para quien gusta la parte de confrontar con el texto hebreo, con el texto griego. Por ejemplo, generalmente Lucas empieza algunas partes de su evangelio con kai egeneto, que es como una frase, es un verbo, pero que con el artículo kai egeneto, y sucedió que, o lo que en la literatura conocemos como érase una vez, y sucedió que, y casi siempre repite, y kai egeneto, y sucedió que. Pues resulta que la Biblia Reina Valera este, conserva esos detalles estilísticos, sintácticos del texto griego y del texto hebreo. Entonces, en eso
sirve mucho porque si yo quiero ayudarme de la Biblia Reina Valera, me voy a dar cuenta entonces de la relación que tiene con el texto hebreo o con el texto griego. Ahora, ¿cuál es la limitación? Bueno, que el español de nosotros y la redacción, la estructura literaria de nuestro idioma no es similar a la estructura literaria y sintáctica del idioma hebreo y del idioma griego. Entonces se nota un tanto forzada a la hora que se hable. Y sucedió que cuando en el lenguaje literario del español escriturístico no se habla o no se escribe de esa manera. Entonces eso la hace a veces compleja. Ahora otro detalle que es positivo, por ejemplo, en Lucas 9, cuando dice este, eh, tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. La palabra en griego tomó la firme determinación alzar el cuello, que es un concepto de modo físico, ¿no? Alzó el cuello o dirigió la cabeza, no me acuerdo cómo está, dirigió la mirada, algo así. Alzó el cuello y dirigió la mirada. Y entonces las Biblias en general no traducen el elemento netamente físico, traducen el concepto. Entonces dicen, tomó la firme determinación o sea, se afirmó en la idea de ir a Jerusalén. Ya no dicen, levantó el cuello y dirigió la mirada hacia el horizonte. En ese sentido, sí tiene como respeto a la literalidad de lo que dice el texto en hebreo o en griego, en el caso del Evangelio, el griego. Eso yo encuentro como cualidad y también como limitación en el texto de la Biblia Reina Valera. Ahora, la edición de la Biblia de Jerusalén, la edición de la Biblia de Jerusalén tiene al lado de la parte técnica, tiene su aparato crítico que le llaman. Entonces, todo está confrontado con el texto, con citas de lado y lado del texto. Aparecen citas y citas y aparte un comentario bastante amplio que ayuda bastante para el desarrollo. Esto me gusta mucho de la Biblia porque tú dices, bueno, ¿con qué coincide Mateo tal, tal? Pues aquí me dice que con Marcos tal y con Lucas tal. Pues me ayuda bastante en la confrontación. O a veces cuando es referencia indirecta también me dice, consúltese o véase Job número tal. Ya me ayuda mucho en la referencia. Y en los comentarios también, y lo que hace también el comentario a la literalidad del texto. Esta palabra se traduce de distintas formas y ya me ayuda porque me dice varias cosas. Ahora, la dificultad está en que la Biblia de Jerusalén está hecha en España y entonces tiene un vocabulario que a veces los que somos de Latinoamérica o de Hispanoamérica no le entendemos tanto porque está hecho en España. Y esa es la limitación también que tiene la Biblia de Jerusalén. Ahora tendríamos que dominar un poco el vos, el vosotros, entregasteis, fuisteis, removisteis y muchas palabras que son propias del idioma español de España o castellano de España. Eso, con respecto a esas dos Biblias, que podrían ser las que en la traducción de español sean las que más se ocupan. Ahora, coincido con ustedes que la Cantera Iglesias es una traducción muy especial y que puede servir a ambas cosas, tanto el texto en entenderse como una buena traducción del texto. Cantera Iglesias, ya es una edición vieja del 70 y tantos, pero es una buena traducción y que ayudará mucho. Si alguien pudiera tener esa Biblia de Cantera Iglesias, estaría muy bien, porque está muy bien traducida y además tiene comentarios abajo muy buenos. ¿Qué otra Biblia hay? Está la Biblia del Peregrino de un especialista de la Escuela Bíblica de España, se llama Luis Alonso Shekel y se llama la Biblia del Peregrino. También tiene bastantes comentarios y como él también es literato, entonces escribe como muy adecuado al español de nuestro tiempo. Claro, está en español de España. Eso por decir. Entonces, ¿cuál Biblia? Dice, la que nos acomode, pues en cierta perspectiva sí, pero tiene que ser en cierta manera lo más allegada al texto, la que más respete la traducción específica del texto sagrado. Entonces, siempre es bueno
Eso. Biblia de Jerusalén, Biblia eh, de Reina Valera, Cantera Iglesia. Yo les voy a dar un texto, todavía no lo tengo, se lo paso yo creo que por el WhatsApp, el de Iglesias, de Manuel Iglesias, que es el de Cantera Iglesias, está más Manuel Iglesias, ya Cantera no, sino Manuel Iglesias, hizo una traducción de los evangelios con notas al pie de página. Esa se la voy a pasar para que la chequen y vean qué tanto les puede ayudar en el estudio del evangelio. Manuel Iglesias. Adelante, Joel Antonio. Bueno, generalmente cuando estás estudiando te dicen que es bueno tener una Biblia formal, o sea, una Biblia de traducción formal, por ejemplo, Reina Valera o Biblia de Jerusalén, y una dinámica o de lenguaje sencillo. Por ejemplo, Salvador mencionaba nueva traducción viviente o por ejemplo, latinoamericana, ¿verdad? También es de lenguaje sencillo, ¿no? Entonces, como que podrían hacer eso, ¿no? Tener una Biblia formal y una Biblia simplificada o de lenguaje sencillo, ¿no? Para cuando no entiendes una palabra o, no sé, generalmente podría ser una opción, ¿no? Tener dos. Sí. Bueno, gracias. Ahorita voy a hacer el comentario. Adelante, por favor. Voy a, hace rato quería comentar algo con respecto a lo que nuestro compañero Háblame. Héctor. Hola. Estoy escuchando cosas con eso. Hola, hola. Bueno, con lo que nuestro compañero Héctor nos comentó que ya vimos cosas con el licenciado Sosa en el tema del origen de la Biblia y recordar que cada versión tiene su historia, ¿no? Y sobre todo tiene, y ahí en la Biblia, en el libro viene de qué documentos está tomando la referencia, ¿verdad? De qué escritos antiguos. Si bien no hay originales, hay escritos antiguos, ¿verdad? Y cada una, y estaba viendo, Nestlé Aland, Nuevo Testamento, es una que, en la que se basan algunas Biblias. Ahorita no recuerdo acá porque son muchas, ¿verdad? También recordamos en la investigación que hicimos es que a partir del 60, que salió la Reina Valera, por poner un ejemplo, han seguido los descubrimientos principalmente en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Ha sido continuo y hay cosas que en la antigüedad no se tenía esa referencia y ya hay otros descubrimientos. Yo cuando estudié esto, que es un sinfín de cantidad de información, es que alrededor del mundo, bueno, principalmente del mundo occidental en Europa, hay registros, ¿verdad? Que se han encontrado, no todos completos, ¿verdad? Pero hay referencias de por qué una se basa en unos escritos y otros, ¿no? Los que se descubrieron en las cuevas de Qumran a mediados del siglo pasado, pues dan base para muchos otros. Leí que del libro de Isaías se había encontrado un documento completo, ¿no? Entonces, hay mucha profundidad. Y no nos debemos olvidar también que esto es un asunto espiritual, ¿verdad? Es un asunto espiritual. Uno debe estar involucrado, debe estar dispuesto, debe poner el espíritu y dejarse guiar. Voy a hacer un comentario, ¿vale? Yo tengo aquí la Taná judía y dice el apóstol Pablo, ¿de qué sirve ser judío? Pues en mucho, porque a través de ellos trajimos el Antiguo Testamento y recibimos el Mesías. También a nivel de estudio, sería bueno, o sea, hay una versión hebreo-español que podía darnos mucha luz en muchos temas. Esto. Aloma estaba levantando la mano. Bien. Sí, oiga, profesor, nada más, yo creo que sería bueno mencionar que existen muchísimas Biblias, pero no todas las ediciones son confiables. Y bueno, no sé si para el resto de los compañeros, pero por lo menos para las católicas, todas las Biblias que tienen permiso de ser impresas tienen un sello y ese sello, bueno,
Antonio nos podrá dar más información, pero es de ¿cómo se dice? Un consejo eclesial el que debe de dar el permiso para que la Biblia pueda ser impresa. Y me gustó mucho lo que dijo, como que para el lenguaje más elevado, pues hay que tener las Biblias más recomendadas, pero ya si queremos un lenguaje más básico, le decía, yo tengo la de niños, pero me encanta porque además de que tiene imágenes, o sea, tiene todos los textos, o sea, no se salta ni uno solo. Y pues este es un lenguaje pues bien dinámico para mí y no hace mucha diferencia, sino que más bien es am, como no el español, no del castellano, sino como que más para, para esta área, para nosotros. Sí, correcto. Bueno, entonces, gracias. Respaldamos la idea de tener una o más Biblias para que puedan confrontar. Está muy bien. Yo creo que sería bueno para un estudiante. Esta es una edición. Se llama El Nuevo Testamento griego-español. Hay varias ediciones de varios autores. Está esta, está Callaghan, está la Nestle Aland también en griego-español, de edición Verbo Divino. Y esta también es de Sociedades Bíblicas Unidas. Yo porque quisiera que o cualquier traducción griego-español, pero hay que decir que el griego tiene que ser el griego de su edición, de la edición crítica. No cualquier, digo, que es griego-español, no, tiene que ser la edición crítica. La edición crítica es esta que está ahí puesta en la Nestle Aland. Si dicen ustedes, las Biblias vienen de muchos manuscritos, sí, vienen de muchos manuscritos. En realidad, todas las Biblias vienen de una tradición de este Nestle Aland, desde de la Biblia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay el Códice Hebreo, pero en el Nuevo Bueno, Testamento todas vienen de el aquí, Nuevo Testamento, la mayoría de las traducciones modernas vienen de Nestle Aland, pero por ejemplo, Reina Valera, la anterior a 1960, viene del de Códice Bizantino. el Textus Receptus de Sí, Erasmo. ese no, porque ese era de uno que no es una edición crítica que ha sido ya, digamos que era de unos manuscritos nada más, que sus manuscritos eran más recientes. Digamos que el compendio que comprende la mayor parte de los manuscritos y confronto con lo que dicen que de Qumran y todo eso. No, los de Qumran son de otra magnitud, que también hay sus escritos de Qumran, pero no afectan en nada el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento complementan, son comentarios, aparecen restos, pero los manuscritos más antiguos y todo se fueron compendiados y la edición que compendia, digamos, a nivel mundial, universal, todos los manuscritos que existen descubiertos, si se descubre otro nuevo también lo van a poner, es esta edición de Nestle Aland, el Nuevo Testamentum, edición 28. Esta es la 28, que la 1 habrá sido en 1780, en 1800. Eh, me refiero a esto, que es una edición crítica que contiene la mayoría de los manuscritos. Este, por eso me interesa que sepan, y después les puedo dar como más detalles sobre esta edición del Nestle Aland. Entonces, todas las Biblias vienen de tanto de ediciones reformadas, de diferentes profesiones de fe religiosas, católicas, evangélicas, todas, absolutamente todas, tienen como base en el Nuevo Testamento el Nestle Aland. Sí, no sé si me explico en eso. Bueno, no hay algunas que por cuestiones eh, religiosas han rechazado Nestle Aland y han El regresado al texto. Receptus. Sí, Ajá. pero digamos que ese texto Son ha minoritarios, quedado pero como, sí. no devaluado, es parte, pero no es el más antiguo, ni es el que en la confrontación de la crítica textual, existen unos que son de primer orden y otros de segundo orden. Entonces, en realidad, el texto Receptus, el de Erasmo que dice usted, es un texto de segundo orden,
que se ocupaba antes de que hubiera la investigación de la crítica textual. Pero una vez que surgió la crítica textual, se recaudaron todos los textos que estaban en distintos lugares, el Vaticano, en Cambridge, en, no sé, en distintos lugares donde están los manuscritos, y se hizo una edición, que existen esas ediciones desde el siglo XIX, y que realmente es lo más moderno que hay. Y de ahí para adelante todas las Biblias por lo menos deben tener. Alguien me mencionó la Torre Samat, que es de la Vulgata latina. Efectivamente, como es de la Vulgata, digamos que queda en un, no que la Vulgata esté mal, porque sí, también es un, requiere estudio para ella, pero las que tienen, deben tener valor son aquellas que están basadas en los manuscritos griegos, códice sinaítico, códice de Besa, códice de Vaticano, códice alejandrino, un montón de códices que hay y que todos están compendiados aquí. Después les voy a dar, les voy a pasar el material, lo voy a subir aquí en diapositivas de la edición crítica del Nestle Aland para que vayan viendo ustedes más o menos cómo es el asunto de eso. Por lo tanto, la edición crítica siempre es muy importante. Lo que les presento aquí no es la edición crítica, también la tengo, pero esta es para que, así me gustaría que si ustedes van a checar alguna, su Biblia, la que ocupan, y dicen, a ver, ¿qué palabra hay aquí que, no, que es rara en mi vocabulario, en este vocabulario, en esta Biblia aparece así, en esta otra aparece de esta manera? Entonces nos vamos al texto griego-español y entonces nos vemos qué palabra viene en griego y cuál es su significación más literal en español. Y si hay dudas todavía, yo les puedo recomendar diccionarios de griego, español o o diccionarios teológicos para que puedan. Para los protestantes hay dos textos griegos, bueno, el Evangelio comparado griego-español. Está el de La Cueva, editado por Clie. La Cueva era un sacerdote Sí, católico que sí, sí, se hizo también es protestante. bueno, sí, sí, puede Ajá, ser ese. de Francisco La Cueva, y hay otro que es el de César, bueno, más reciente, ay, se me fue el apellido, pero es bueno, es más moderno, también no me acuerdo el apellido, pero es de un César. Pero bueno, el de Sí, La Cueva es el que yo conozco y está muy sí, bueno y también. también es parte de esto mismo que le digo, que está basado en la edición crítica del Nuevo Testamento en Grecia. Por eso es lo importante. O sea, que no cualquier texto griego, sino el texto griego del Nuevo Testamento en Grecia. Y de ahí para adelante, cualquier edición crítica, me gustaría que tuvieran, en que lo consiguieran descargado, como quieran, el de La Cueva, el de Callaghan, o el de edición de Nuevo Testamento con español, que lo hay ya también. Hermana que está en los Estados Unidos, seguramente por ahí va a encontrar una librería muy abundante y va a ver ese Nestle Aland griego-español. Sería el mejor para todos, pero no importa exactamente cuál, lo importante es que sea el griego-español. Ahí ese para el estudio de todos nosotros será muy importante. Y ya, de principio recomiendo esta de Iglesias, el Iglesias del Nuevo Testamento de Ediciones Encuentro, que yo lo tengo descargado y se los voy a pasar para que lo tengan también y puedan leerlo de ahí. Es de Cantera Iglesias, pero es nada más Iglesias, son dos autores. El Iglesias es reciente, del año 2000, es una traducción reciente que hace este especialista del Nuevo Testamento. Bueno. Una pregunta, bueno, usted que es especialista, ¿cuál está mejor, Cantera Iglesias o Bober, o Bober Iglesias? ¿O qué es Bober, Cantera Bober? Sí, lo que pasa es que se van, como dice usted, renovando. La Bober es la misma Biblia, pero en años distintos. La Bober Cantera fue la primera, me imagino que ha de ser como de 1960, 50. Luego ya murió Bober y quedó Cantera y se añadió Iglesia, entonces la de Cantera Iglesia del 78. Y ya ahorita ya no salió ninguna nueva. Quedó ahí en el 78 la famosa Biblia de Cantera Iglesia, que en realidad es como un tesoro que tenga esa Biblia, porque sí realmente no la hay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces te quedo pendiente con pasarles el material de la Nestle Allen,
El de SLA no se los pasa, se le pasa de iglesia, el de SLA se los pasaré después cuando ya lo vaya yo comentando algunas cosas. Bueno, manuales, hay bastantes manuales, pero para empezar, los manuales nos ayudan. Y hay uno último que aquí se lo voy a pasar también. SICRE, el cuadrante, la búsqueda, que ya lo comentaba, que ya lo había leído este, nuestro hermano. SICRE, el cuadrante de la búsqueda. Grilli es un estudioso italiano. Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Mester, un estudioso brasileño. Seguir a Jesús, los Evangelios. Álvarez y Neira, que tienen una colección de varias cosas, pero todas ellas se pregunta, qué se sabe de Jesús de Nazaret? ¿Qué se sabe de los profetas? ¿Qué se sabe? Esa colección, si la encuentran, toda la colección completa, ¿qué se sabe de los profetas? ¿Qué se sabe de Pablo? ¿Qué se sabe? Un montón de cosas que tiene. Esta especial es qué se sabe del Nuevo Testamento en la parte que se refiere a los evangelios. Ahí, por dejarles unos textos, yo los tengo, no sé si gustan que se los pase yo, ustedes los buscan por su cuenta, de todas maneras, cualquier manera es igual para poder. Finalmente, el último que no escribí es una guía de lectura de los evangelios según de Mateo, Mateo, Marcos y Lucas, guía de lectura. Se llama Guías de Lectura de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Aquí le anoto los nombres, a ver si. Aguirre, Aguirre, Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil, guías de lectura de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y ese vamos a trabajar en que leamos, porque vamos a hacer un trabajito, y ese es nuestro trabajito de estudio de este curso, porque no podemos abarcar todo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles, que es una inmensidad, nos da para 3 años de estudio. Entonces vamos a trabajar con Marcos en ese texto, porque tiene ahí cuestionarios, preguntas, todo. Entonces ahí en ese texto vamos a trabajar con Marcos, guía de lectura del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a trabajar con el Evangelio de Marcos. Vamos a hacer la lectura, pero no una lectura de que agarra la Biblia y como vayas tú leyendo, sino una lectura guiada. Y vamos a utilizar este manualito de guías de lectura. Ahorita lo voy a poner aquí. Aguirre, Bernabé. Todos son apellidos de los autores. Bernabé, Gil, se llama Guías de Lectura de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Eso es lo que vamos a... Y de manera especial, la idea es que trabajemos Marcos nada más, porque no podríamos trabajar todo. Es con desgracia mucho trabajo que nos centremos. Y después ustedes, como son dedicados al texto sagrado, pues van a trabajar Mateo y Lucas. Pero ya para eso ya tendrían una base en el Evangelio de Marcos para trabajar. Eso. Ahora faltan unos minutos, como entramos antes, me voy a alargar unos 10 minutos si no tienen inconveniente, para decir unas cosas fundamentales para poder leer los textos sagrados. La primera pregunta es, ¿cómo hay que interpretar o leer el texto sagrado? ¿Cómo hay que leerlo? Hay dos maneras erróneas o extremistas de leer el texto sagrado. Como si trazáramos una línea de esas que trazamos en la estadística, no me acuerdo, o en la matemática, que era el cero en medio y hacia lo negativo hacia acá y hacia acá. Y los dos extremos son negativos. En esa línea vamos a encontrar que hay que renunciar en la lectura a una lectura literalista. Literalista.
Y a otra lectura que hay que renunciar es una lectura subjetivista, en pocas palabras. Literalista es, por ejemplo, escuchaba yo una radio que decía que el profeta Jonás, una radio religiosa que decía, el profeta Jonás fue comido por una ballena o por un pez y ahí permaneció, si no mal recuerdo, 3 días. Y el que estaba hablando, el predicador que estaba hablando decía, y si el libro de Jonás dice que se lo comió una ballena, se lo comió una ballena. Prácticamente, literalmente, se lo comió una ballena. Otro texto, el de Lucas, que si tienes fe, tú le dirías a ese árbol, arráncate de ahí y plántate en el mar. Si lo entendiéramos de manera literal, sería algo así como una especie de arrancar un árbol grande de la tierra con maquinaria y trasladarlo al agua, al mar, al océano. Entonces, ¿cuál es la idea literalista? La idea literalista que es así, porque así lo dice el texto, así se tiene que entender. Y no se puede cambiar. Es que dice el texto que se arrancó el mar, se arrancó el árbol y se pasó al mar, al océano. Entonces, no se comprende el sentido. El sentido es transformar las realidades, que una realidad, pasarse de una realidad a otra realidad. Una realidad como la tierra a otra realidad como el agua. Tener fe como es tener la capacidad de cambiarse de realidades que son alternas, incluso negativas, como ¿qué hace un árbol en el agua? Se muere, porque no es su ámbito. Entonces, es una reflexión que se hace, una interpretación, una lectura del texto que tiene que ver con no entenderlo de modo literal. Hay una anécdota de un personaje llamado Orígenes, que es una leyenda, no se sabe si fue cierto o no, de que la persona tenía que, para seguir el reino de los cielos, tenía que, pues, eh, ser eunuco. Y eunuco literalmente significaba, pues, castrarse. Y entonces dice de Orígenes como leyenda, que leyendo él el Evangelio, que si quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que ser eunuco. Entonces lo que hizo él fue castrarse. O sea, lo entendió de modo literalista. No lo entendió de modo, con un sentido o con un sentido de tal manera que pudiera él vencer esa forma literalista de entender. Ahora entonces, aquí les voy a leer de Carmen Bernabé, una biblista española, cómo vencer a la cuestión de lo que se llama, o cómo entender lo literalista. Es una anécdota. En un consultorio radiofónico, la locutora había respondido a una consulta sobre la homosexualidad, diciendo que no podía ser consentida bajo circunstancia alguna, ya que es una abominación, porque así lo indica la Biblia en Levítico 18:22. Un oyente le escribió planteándole, no sin ironía, una serie de cuestiones. Querida doctora Laura, gracias por dedicarnos tantos esfuerzos a educar a la gente en la ley de Dios. Yo mismo he aprendido muchísimo de su programa de radio, pero necesito algún consejo al respecto de las leyes bíblicas. Me gustaría vender a mi hija como esclava, tal y como menciona Éxodo 21:7. En los tiempos que vivimos, ¿qué precio piensa que sería el más adecuado? En Levítico 21:20 se establece que uno no puede acercarse al altar de Dios si tiene un defecto en la vista. He de confesar que necesito gafas para leer. Mi agudeza visual tiene que ser del 100%. ¿Se puede relajar un poco esta condición? Mi tío tiene una granja e incumple lo que se dice en Levítico 19:19, puesto que planta 2 cultivos distintos en el mismo campo. Y también lo incumple su mujer, ya que lleva prendas hechas de 2 tipos de tejido diferente, algodón y poliéster. Él además se pasa el día maldiciendo y blasfemando. ¿Es realmente necesario llevar a cabo el engorroso procedimiento de reunir a todos los habitantes del pueblo para lapidarlos? ¿No podríamos sencillamente quemarlos vivos en una reunión familiar privada, como se hace con la gente que duerme con sus parientes políticos? Sé que usted ha estudiado estos asuntos con profundidad.
Así que confío plenamente en su ayuda. Gracias por recordarnos que la palabra de Dios es eterna e inmutable. O sea, se está burlando de ella. Y se está burlando de ella porque es literalista. La cuestión es que hay que tener mucho cuidado con el literalismo, porque es una corriente de interpretación o de lectura del texto sagrado que casi quiere que así como sucedieron las cosas, así deban suceder. Entonces, hay casos muy extremos como Levítico. Imagínense el que hoy, por ejemplo, una psoriasis en nuestra piel por los nervios, resulta que si otro fuera tan literalista, te va a decir, tienes lepra, y te va a mandar a tocarte con una campanita, a andar por fuera del pueblo con una campanita diciendo, tengo lepra, tengo lepra. Si tu pastor o tu sacerdote te ve y es literalista, dice, tienes lepra, y entonces te va a poner una campanita, un cencerro, y vas a andar por todo el pueblo gritando, tengo lepra. Entonces, la visión literalista consiste en esa idea de que no podemos, de que se cumpla tal cual dice el texto, sin pensar que está escrito en un contexto y que muchas cosas tienen que, al modo de interpretarlo o entenderlas, tienen que cambiarse de la idea o el significado de la idea. Esa es una visión, la visión literalista. La otra es la visión subjetivista. El ejemplo más clásico de la visión subjetivista consiste en lo siguiente. A ver, hoy tengo que leer la palabra de Dios, a ver, entonces cierro mis ojos y así que revoloteo las páginas de mi texto, digo, aquí, y aquí dice, tal cosa, entonces me dijo la palabra esto, no fue mi dedo, ni fue la casualidad, ni el azar, sino que Dios quería decirme que esto iba a pasar, ¿no? Y al día tercero una boda aconteció en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús, o sea que va a haber una boda. Entonces, que voy a tener una boda donde voy a ir a asistir. Pues no, no, ni el Espíritu Santo te impulsó a leer el libro de la boda, me van a invitar a una boda, ni el pensamiento debe ser como que lo que a mí me diga. Hay muchas veces que en unas metodologías se utiliza la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice y qué me hace decir? Tres cosas, ¿qué dice, qué me dice y qué me hace decir? Pero generalmente las personas empiezan por qué me hace decir, no, pues a mí me dice que me porte bien, moralistamente, que no robe, que no. No, pero primero no te dice a ti nada, porque el texto no está referido directamente a ti. El texto está escrito para sus contemporáneos en el tiempo. Entonces, primero, ¿qué le dice a la comunidad de tal Mateo o Jesús en el Evangelio de Mateo cuando dice tal situación, o Marco cuando habla de la impureza? Entonces, ¿pero qué le dice a ellos? Ya después que yo he descubierto qué le dice a ellos, entonces ahora sí, ¿qué me puede implicar a mí esto que está diciendo el Evangelio? Entonces, hay que cuidarnos de la visión subjetivista, donde quisiera yo acomodar el texto sagrado a mis pretensiones o a mis situaciones o a mi pensamiento o a mis sentimientos. Por ejemplo, si estoy enojada y alguien me hizo algo, entonces leo un texto donde diga, aquel texto del Salmo donde decía que, que, que mueran apedreados, que los niños sean azotados sobre las piedras, ¿no? Entonces, estoy enojado, entonces tengo como que la sensación de que ese texto es para mí, que yo tengo que decirlo, ¿va? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa visión subjetivista del texto. ¿Cuál es la recomendación? El leer el texto, el traducirlo a las circunstancias nuestras sin que pierda su originalidad, pero sabiendo que fue escrito con un ropaje y ese ropaje tiene que ser este, eh, cambiado al ropaje de nosotros hoy para que pueda ser entendido por nosotros. El ropaje que ocupó para la comunidad a la que le habló, pero ahora tiene que ser ocupado otro ropaje para que pueda ser entendido por nosotros que estamos en una nueva realidad. Bueno, hasta aquí más o menos lo que alcanzamos a poder ver, con los 10 minutos que me dieron. Entonces,
Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sobre la interpretación de la Biblia, sí entiendo yo que no se puede interpretar toda literalmente. O sea, obviamente hay parte que es poesía, hay parte que es leyes que eran de un pueblo nómada, ¿verdad? O eran leyes para un pueblo que apenas estaba conociendo la agricultura, ¿no? O leyes que tienen que ver con la pureza del pueblo en relación a sus vecinos, como no usar tejidos de dos, o sea, no usar ropa de dos tejidos, etcétera, ¿no? O sea, hay cosas que no son aplicables, y eso lo entiendo. Pero también, en la medida de lo posible, se debe de procurar que el texto diga lo que dice el texto, ¿no? No sé si me estoy explicando. O sea, hay cosas que no pueden interpretarse literalmente, pero en la medida de lo posible se debe procurar que el texto diga lo que dice, ¿no? O sea, en la medida de lo posible sí tratar de ser literal con la lectura de la Biblia. Eh, y en cuanto a lo de el subjetivismo y esta parte, bueno, por ejemplo, usted es católico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Estoy Sí, en lo sí, correcto? sí, Hay una cosa que se llamaba lección divina que practicaban los monjes en la antigüedad y que es un correcto. poquito lo que usted dice, ¿no? El texto fue escrito por una persona, o sea, tiene un autor y fue dirigido a un oyente contemporáneo. Por ejemplo, las cartas de Pablo tenían un destinatario, ¿no? Entonces, como dice usted, lo que le decía el texto al lector original y luego ya después nada más ver qué es lo que sigue vigente para nosotros, ¿no? O sea, como que también ahí mismo ya hay desde todo el tiempo siempre ha existido una forma de interpretar la palabra, ¿no? O sea, ubicarte en el contexto, en la época, y luego nada más ver qué sigue vigente y qué no. Pero bueno, pues que es básicamente lo que usted mismo dijo, ¿verdad? Pero como que ya hay una metodología, ¿no? Para interpretar la Biblia. Sí, hay que escapar entonces de un literalismo exacerbado. Sí, hay que buscar la filología, por ejemplo, el famoso este, amor entrañable que es el esplagmas, esplagnisoma en el Lucas 15, que es una palabra totalmente novedosa, que se traduce por compasión, pero es una palabra tal novedosa que todavía hoy tiene que ser bien entendida, ¿no? Porque no traduce literalmente la matriz, el útero. Splagnas es el útero, y el útero tiene que ver pues, con el engendramiento, y que Dios tiene útero, tiene entrañas de misericordia, pero así lo traducimos nosotros, o sea, tiene entrañas de mujer, entrañas que puede, este, eh, con esas entrañas, revolotearse esas entrañas cuando siente que sus hijos no están, se han ido, se han perdido, lo que sea. Entonces, ese concepto es esplagnízoma, cómo se puede traducir compasión, misericordia, piedad, pero cómo tiene que respetar ciertamente, filológicamente, el sentido original, que era no solamente, no el sentido literal de flagna como útero, sino el sentido de algo interno, vamos a llamar así, un amor interno o un movimiento interior que la persona siente, que Dios siente cuando pierde a sus hijos. Entonces, así más o menos es que podemos ir trabajando con análisis de las palabras, de las oraciones y también respetando el sentido y adecuándolo a nuestro tiempo sin caer en la idea de que, pues como a mí me diga, como a mí me enseñe, como así está bien, no, sino tiene que ser. Hay un principio muy básico que es solamente vas a encontrarle al texto lo que el texto diga. Es decir, no vas a poder encontrarle más. Que si le encuentras más cosas, es que ya estás inventando. Solamente va a ser, o sea, vas a sacar del pozo lo que el pozo tenga. Si le quieres sacar de más, no, que esto y esto, extraterrestre, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, ¿no? Pero no son extraterrestres, es la presencia divina, la teofanía de Dios manifestada saliendo del templo, en un carrito como entre llantas y todo eso. Pero ya la imaginativa contemporánea, pues dice, no, Ezequiel primero estaba como fumado y luego estaba pensando ya en los extraterrestres, en los ovnis. Y para nada tiene que ver con ovnis, tiene que ver con una visión
digamos, teofánica, de donde Dios está saliendo del templo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el literalismo y en el subjetivismo para no interpretar inadecuadamente el texto sagrado. Pues yo hasta aquí con este día, con esta jornada, termino. No sé si algún otro comentario para poder ya concluir y irnos todos a descansar, y quedo pendiente con todo lo que les tengo yo que mandar también. ¿Alguna palabra? Excelente, profe. Muchas gracias. Gracias a Esperamos con ustedes. ansias todo lo que nos va a Muchas mandar. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen Buenas descanso. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Shalom. Shalom.